Todo empezó con una llamada equivocada. Un viernes por la tarde, después de salir del trabajo, llegué a casa y noté algo raro: la puerta del garaje estaba abierta. No era tan grave, a veces Javier se olvidaba. Entré, saludé como siempre, pero no obtuve respuesta. En la cocina había 2 copas de vino en el fregadero, y eso sí que no era normal. Javier no bebía vino. Lo detestaba. A mí me encantaba, pero esa marca en particular no era mía. Ni suya. Subí a la planta de arriba, sin hacer ruido, y fue ahí donde me congelé. La televisión del dormitorio estaba encendida, pero en silencio. En la pantalla, se veía una imagen fija, una videollamada pausada. Aparecía la cara de un hombre que no reconocí, riéndose, con el torso desnudo. Lo raro era que Javier no estaba por ningún lado. Y lo más inquietante, en el fondo de esa videollamada, detrás del tipo, había una figura femenina en ropa interior, usando mi collar de perlas. Ese collar no salía de la casa. La escena duró 6 segundos hasta que alguien, desde algún lugar, terminó la llamada. Yo no sabía qué pensar. Nada tenía sentido. No había lógica. Me senté en la cama, sintiendo el temblor en las piernas, y esperé. Esperé como si mi marido fuera a aparecer por la puerta y decirme que todo era una broma absurda. Pero no fue así. Lo siguiente fue peor. Mucho peor. Estuve sentado en esa cama casi media hora sin moverme, mirando la pantalla negra del televisor como si en cualquier momento fuera a aparecer una explicación mágica. No vino. Lo que sí apareció fue Javier, abriendo la puerta principal como si nada, con su bolsa de gimnasio colgando del hombro. Se escuchó cómo dejaba las llaves en la mesita del recibidor y cómo se quitaba los zapatos arrastrando los pies. Subió las escaleras con la parsimonia de alguien que no tiene nada que ocultar, silbando una canción que no reconocí. Cuando abrió la puerta del dormitorio y me vio sentada ahí, no dijo nada. Se quedó quieto, con esa expresión de sorpresa breve, como si se le hubiera olvidado que tenía que fingir. ¿Qué haces aquí tan temprano? Fue lo único que dijo. La reunión se canceló, respondí, sin moverme. Se sentó al borde de la cama, apoyando los codos en las rodillas, mirando al suelo. Me observó de reojo, pero no preguntó nada más. El silencio se volvió incómodo, denso, largo. Yo tampoco dije nada, pero dentro de mí todo ya se estaba moviendo. Una pieza encajaba con otra y cada detalle que antes había ignorado cobraba sentido. El olor a perfume distinto en la ropa, las duchas largas al volver del gimnasio, el cambio de contraseña en su portátil, los viajes de trabajo que nunca cuadraban con los correos que él mismo me reenviaba. ¿Quién es? Pregunté de pronto, sin levantar la voz. No se hizo el tonto. No preguntó quién es quién, ni trató de ganar tiempo. Solo se pasó la mano por la nuca y respondió con una sinceridad tan seca que me dejó más descolocada. Se llama Mateo. Lo conocí hace 4 meses en la piscina municipal. Esa frase me cayó como una losa. No solo por el hecho de que me confirmara que había alguien más, sino porque lo dijo como quien confiesa que dejó el coche mal aparcado. Sin culpa, sin emoción, sin ni siquiera un intento de suavizar el golpe. ¿Y lo de hoy? Le pregunté, señalando el televisor con la cabeza. Una videollamada rápida. Nada importante. Me eché a reír, no porque hiciera gracia, sino porque era eso o romperle algo en la cara. Nada importante. Lo dijo como si no hubiera tenido a su amante semidesnudo en mi casa, con mis cosas, en mi cama. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en nuestra casa? Porque es más cómodo. Porque tú no estabas. Porque sí. Esa última frase me revolvió el estómago. Porque sí. Como si eso bastara, como si todo lo que teníamos, todos los años de matrimonio,
la rutina, las cenas de domingo, los viajes, los silencios compartidos, pudieran ser barridos con un porque sí. ¿Y pensaba seguir así? Le pregunté, sin gritar, sin llorar, solo por saber. No lo sé. Supongo que sí, hasta que algo cambiara. No quería hacerte daño, pero tampoco sabía cómo parar. Ahí fue cuando entendí que no se trataba de Mateo, ni de la infidelidad, ni siquiera de mí. Era Javier. Era su capacidad de vivir dos vidas sin que se le moviera un pelo. Era su forma de justificarlo todo sin dar explicaciones. Era su frialdad. Me levanté de la cama y fui directa al baño. Cerré la puerta, no para llorar, sino para poder mirarme al espejo sin testigos. No me vi destrozada ni traicionada. Me vi enfadada. Furiosa. No por el engaño, sino por la naturalidad con la que lo había asumido todo. Como si yo fuera una figura decorativa que podía mover o ignorar según le viniera bien. Al salir del baño, él seguía en la misma posición, como si no hubiera pasado ni un segundo. ¿Vas a decirme algo más? Pregunté. ¿Qué quieres saber? Respondió, como si esto fuera una entrevista de trabajo. ¿Cuántas veces? ¿Dónde más? ¿Con quién más? Se encogió de hombros, y me dieron ganas de estamparle algo en la cabeza. Unas cuantas. A veces aquí, a veces en su casa. Nunca en hoteles. Con nadie más. Solo él. ¿Y yo? ¿Qué soy para ti ahora? Eres mi esposa. Pero ya no sé si eso significa lo mismo que antes. Eso fue lo más sincero que dijo en toda la conversación. Por un momento, me quedé sin palabras. Tenía rabia, sí. Tenía tristeza, claro. Pero también tenía una claridad que no había tenido nunca antes. Sabía que esto no era una aventura impulsiva. Era una decisión. Javier había elegido mentirme, traer a su amante a mi espacio, mirarme a los ojos cada día y seguir como si nada. Y ahora, se limitaba a reconocerlo como si fuera un trámite. No había espacio para el perdón. Ni siquiera para el drama. Solo para lo que vendría después. Quiero que te vayas de la casa, le dije, sin dar opción. No respondió. Se levantó, fue al armario, cogió una mochila y metió algunas cosas. No discutió. No pidió tiempo. No me rogó. No me miró. Solo se marchó. Y ahí me quedé yo, en medio del pasillo, viendo cómo la puerta se cerraba sin hacer ruido. Supongo que en ese momento empezó mi verdadero problema. Porque lo que él hizo fue grave, sí, pero lo que venía después, iba a doler más. El lunes siguiente, Javier volvió a casa como si no hubiese pasado nada. Llevaba una camisa planchada, el mismo reloj de siempre y esa cara suya que no decía nada pero que siempre intentaba parecer tranquila. Me pilló en la cocina, preparando café. No había dormido bien desde aquella noche. No lloraba. No gritaba. Pero me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Lo miré sin sorpresa. Él se sentó al otro lado de la mesa sin pedirme permiso, como si la conversación pendiente fuera una formalidad que había que resolver. No vine a discutir, dijo, dejando el móvil boca abajo sobre la mesa. Solo quiero hablar contigo sin que esto se vuelva un espectáculo. ¿Y qué crees que estamos haciendo? Respondí, sin necesidad de levantar la voz. Se quedó mirándome con una mezcla de incomodidad y arrogancia. Sabía que había hecho algo terrible, pero parecía más molesto por la incomodidad del momento que por el hecho en sí. Yo no buscaba un perdón. Solo quería que dijera algo que tuviera sentido. Algo que justificara de verdad su doble vida. Yo no planeé nada de esto, empezó a decir, acomodándose en la silla.
No fue algo que saliera a buscar. Simplemente pasó. Simplemente pasó. Repetí. ¿Sabes cuántas decisiones se toman antes de que algo simplemente pase? ¿Sabes cuántas veces elegiste a ese tipo por encima de mí, de nuestra casa, de nuestra historia? No vine a defenderlo, respondió. Ni siquiera estoy con él ahora. Ah, ya se acabó. ¿Y eso me convierte en la ganadora? ¿Me devuelves el título de esposa ahora que él se volvió incómodo? No respondió. Me miró con esos ojos que siempre usaba cuando quería hacerme sentir exagerada, como si el problema no fuera tan grave. Como si mis emociones fueran un obstáculo para que él pudiera volver a su rutina. No entiendes lo solo que me sentía, dijo al cabo de unos segundos. Tú también estabas distante. Siempre ocupada, siempre cansada. Dejamos de hablarnos como antes. ¿Y esa es tu excusa? ¿La falta de conversación? ¿Sabes cuántas parejas pasan por eso sin llevarse a alguien a la cama? ¿O sin meterlo escondidas en su casa? Tú también te alejaste, insistió. Yo traté de mantener las cosas bien, de hablar contigo. Pero tú siempre tenías algo más importante. El trabajo, tus amigas, tus rutinas. No me escuchabas. No me escuchabas tú a mí, respondí, ahora con un tono que no buscaba evitar el enojo. Te dije varias veces que me sentía sola. Que sentía que vivíamos como compañeros de piso. Pero tú preferiste buscar una respuesta en otro cuerpo, no en nuestra cama. Porque al menos con él me sentía deseado, espetó, casi sin pensarlo. Ahí se hizo un silencio espeso. No porque yo no supiera que esa era parte de la verdad, sino porque al decirlo de esa forma, Javier me quitaba toda humanidad, como si yo fuera una pieza rota de una máquina que dejó de servirle. Fue en ese momento que me di cuenta de que su arrepentimiento no era real. Era solo una forma de evitar consecuencias. No le importaba mi dolor, solo su incomodidad. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Le dije, ya sin molestia en la voz, solo con claridad. Que me mentiste durante meses y aún así te atreves a buscar razones en mí. Como si lo que hiciste fuera mi culpa. Javier bajó la mirada, pero no pidió perdón. No lo hizo ni una sola vez. Solo repitió que todo se le había ido de las manos. Que no supo cómo parar. Que no quiso hacer daño. Todo excusas vacías. Frases que sonaban bien pero que no significaban nada. Yo ya no buscaba explicaciones. Solo quería oírlo admitir lo que había hecho sin disfrazarlo. Pero no lo iba a hacer. No quiero volver contigo, le dije finalmente. No quiero que sigamos haciendo como si esto se pudiera arreglar. Porque no se puede. Porque no quiero compartir mi cama con alguien que no me respeta. Ni mi vida con alguien que me usa como excusa para justificar su egoísmo. Javier se levantó despacio, recogió su móvil y me miró sin decir palabra. Creo que por primera vez se dio cuenta de que todo lo que teníamos se había ido. No por la infidelidad en sí, sino por la forma en la que la gestionó. Por no tener el valor de detenerse, por preferir mentirme a mirarme a la cara y decirme la verdad cuando todavía había tiempo. ¿Te vas a quedar en casa de él? Le pregunté, no por celos, sino por saber hasta dónde pensaba llevar su cinismo. No, respondió. Estoy en casa de un amigo del trabajo. No sé qué voy a hacer todavía. Yo sí sé, respondí. Vas a recoger tus cosas esta semana. Y vas a dejar de venir sin avisar. Esta casa ya no es tu casa. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza y salió por la puerta como si eso fuera lo más fácil del mundo. Lo vi irse sin sentir alivio. Solo un vacío seco. No porque lo quisiera aún, sino porque saber que una persona es capaz de traicionarte así y seguir caminando como si nada, eso deja una marca que no se borra fácil.
La semana siguiente no pasó nada de lo que esperaba. Pensé que Javier vendría a recoger sus cosas sin hacer ruido, tal vez acompañado de ese amigo del trabajo o incluso de Mateo, en una jugada grotesca que ya no me habría sorprendido. Pero no. Lo que hizo fue aparecer a media tarde del miércoles, cuando yo estaba teletrabajando desde el salón, acompañado por su hermana Lucía. Entraron sin avisar, como si la casa todavía fuera suya. Lucía me saludó con esa sonrisa forzada que siempre usaba cuando quería parecer neutral, pero yo no le devolví el gesto. No estaba para diplomacias. Javier me pidió 10 minutos, dijo que no venía a hablar ni a discutir, que solo quería ordenar lo suyo. Asentí sin mirarlo. Se fueron al dormitorio y cerraron la puerta. No me levanté. No les ofrecí café. Ni agua. Ni respeto. 20 minutos después, Lucía bajó sola, con cara de no saber dónde meterse. Me preguntó si podía hablar conmigo un momento. Dije que no. Entonces me pidió que, por favor, intentara hablar con Javier cuando se calmara, que estaba muy afectado, que no sabía cómo seguir. Le respondí que eso era su problema y que, a partir de ahora, cualquier conversación que tuviéramos Javier y yo sería por correo o por abogados. Se quedó callada y se marchó rápido. Javier ni siquiera se despidió. Cuando salí a la puerta más tarde, vi que había metido solo 3 cajas pequeñas en el coche. Nada más. Ni su ropa entera, ni sus documentos, ni siquiera su portátil viejo. Como si no tuviera prisa por cerrar este capítulo. Esa misma noche, recibí un correo suyo. Me pedía acceso a nuestra cuenta común porque había algunas cosas que necesitaba pagar. No me molesté en responderle. Cerré la cuenta al día siguiente y transferí la mitad exacta del dinero a una nueva. Lo hice todo de forma legal. El banco incluso me ofreció asesoría para protegerme de futuras complicaciones. Me recomendaron hablar con un abogado. Lo hice ese mismo viernes. Le conté todo sin omitir nada. El abogado, un hombre mayor con cara de no impresionarse por nada, solo dijo: hay formas de hacer que esto le duela. Le pedí que me explicara las legales. Me explicó varias. Lo primero fue cancelar todas las autorizaciones que Javier tenía sobre mis cuentas, sobre mis pólizas, sobre el coche, y sobre los bienes comunes que aún no estaban separados. Cambié las contraseñas de todo. Cambié el seguro médico de titularidad y notifiqué a su empresa. Lo siguiente fue revisar el contrato del piso que alquilábamos en la playa. Estaba a mi nombre. Siempre lo había pagado yo. Lo cancelé y puse la propiedad en alquiler. En menos de 4 días, ya tenía inquilinos interesados. El dinero me serviría para lo que vendría después. A la semana siguiente, contacté con recursos humanos de su empresa. No sabía si Mateo trabajaba allí, pero el abogado me aconsejó cubrir todas las opciones. No fui a denunciarlos. Solo envié un correo muy correcto pidiendo confirmación de que Javier ya no tenía acceso compartido a mis datos fiscales a través del convenio familiar. Fue un simple movimiento técnico, pero suficiente para ponerlos en alerta. Lo que vino después no fue mi culpa. El lunes siguiente, Javier me llamó por primera vez desde nuestra última conversación. No contesté. Me escribió. Solo ponía: ¿qué has hecho? No respondí. Ese mismo día, Lucía volvió a aparecer en casa. Esta vez sin avisar. No la dejé entrar. Me gritó desde la puerta que Javier estaba hecho polvo, que lo habían llamado de recursos humanos para hablar sobre su conducta impropia. Me limité a contestar que cada uno cosecha lo que siembra y cerré la puerta sin más. Después de eso, silencio absoluto. Ningún mensaje más. Ninguna visita. Solo una notificación del banco confirmando que Javier había intentado acceder de nuevo a la antigua cuenta conjunta y había sido rechazado.
Un viernes por la noche, salí con mis amigas. No les conté todo, solo lo justo. Necesitaba que alguien me recordara que aún existía una vida fuera de todo esto. Una de ellas, Paula, me dijo que había visto a Javier con Mateo en una cafetería del centro. Se estaban discutiendo, al parecer. Mateo se fue primero. Javier se quedó solo, mirando su móvil. Lo que hiciera con su vida a partir de ese momento ya no me importaba, pero no pude evitar sentir una especie de satisfacción sucia al saber que su alternativa feliz tampoco le estaba funcionando. La última pieza de todo esto llegó sin que yo la buscara. Una tarde, mientras revisaba papeles viejos, encontré una carpeta de gastos compartidos que Javier había dejado en un cajón. Dentro había copias de reservas de hotel, facturas de cenas caras y un papel que parecía una solicitud de préstamo a su nombre, pero con mi firma falsificada. Me lo llevé directamente al abogado. Me dijo que con eso podía abrir un proceso judicial. Le dije que no quería arrastrarlo más. Solo quería que supiera que lo tenía. Así que le escaneé los documentos y se los mandé en un correo con una línea. Conserva esto. Nunca sabes cuándo puede hacer falta. 5 horas después, me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje. Me pedía hablar, decía que necesitaba explicarme algunas cosas, que estaba dispuesto a arreglarlo todo, que no quería terminar así. Lo escuché 3 veces y luego lo borré. Ya no había nada que arreglar. Lo único que quedaba era el silencio. Pasaron 3 días después de aquel último mensaje antes de que Javier intentara un nuevo acercamiento. Esta vez no fue con llamadas, ni con correos, ni con la intervención de su familia. Fue en persona, apareciendo a la salida de mi trabajo un martes por la tarde, esperándome al otro lado de la calle. Estaba apoyado contra su coche, vestido con esa chaqueta que usaba cuando quería parecer relajado pero serio, y con esa cara de supuesta calma que en otro tiempo me habría confundido. No le dije nada cuando lo vi. Crucé la calle con paso firme y, antes de que pudiera abrir la boca, le pregunté si tenía algo importante que decir, porque si era otra vez lo mismo, no iba a escuchar más. No puso resistencia. Solo me pidió que fuéramos a un sitio donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Acepté, con la condición de que sería la última vez que íbamos a tener una conversación cara a cara. Nos sentamos en una cafetería poco transitada, lejos del centro. Nos acomodamos en una mesa al fondo y durante varios minutos no dijimos nada. Él removía su café con la cuchara sin tocarlo. Yo no pedí nada. No tenía hambre ni sed. Quería terminar aquello rápido, como quien arranca una tirita vieja. Fue él quien rompió el silencio. Sé que no merezco que estés aquí, dijo sin levantar la mirada. No tengo ninguna excusa que justifique lo que hice. Solo quiero entender qué queda ahora. No respondí. Lo dejé continuar, sabiendo que ese silencio lo forzaría a ir directo a lo que quería. No quiero volver solo por orgullo o por miedo. Tampoco por rutina. Te juro que, en estos días, lo he pensado todo con más claridad que en los últimos años. Y si me das la oportunidad, quiero intentar reparar lo que rompí. Solté el aire por la nariz, no como burla, sino como agotamiento. No era la primera vez que escuchaba a alguien usar la palabra reparar como si el daño fuera algo que se pudiera revertir con voluntad. Le pregunté si aún veía a Mateo. Negó con la cabeza y dijo que había cortado toda comunicación. No me interesaba si era verdad o no, pero quería ver cómo respondía. No me interesa si él sigue o no, le dije. Lo que hiciste va más allá de una infidelidad. No me dolió solo que me mintieras, sino que me trataras como si fuera una pieza reemplazable. Como si todo lo que construimos se pudiera tirar a la basura por unos meses de novedad. No se trata de sexo. Se trata de dignidad. Javier asintió, como si eso fuera suficiente,
como si entender mi dolor compensara lo que causó. Pero no era así. No quiero que vuelvas, continué. No quiero reconstruir nada. No quiero una relación basada en perdones forzados ni en segundas oportunidades disfrazadas de evolución. Ya no confío en ti. No siento respeto. Y sin eso, lo demás no sirve. ¿Y qué pasa con todo lo que fuimos?, preguntó. ¿De verdad crees que todo desapareció así? No desapareció. Murió. Lo mataste tú. Y ahora yo lo entierro. Volvió a quedarse en silencio. No intentó abrazarme, ni pedirme una última noche juntos, ni repetir frases vacías. Esta vez parecía que de verdad entendía que no había vuelta atrás. No dijo que yo también tenía parte de culpa. No me hizo responsable de su infelicidad. Solo asintió y bajó la mirada. Quiero que sepas que, aunque no sirva de nada, me arrepiento, dijo al cabo de un rato. No del hecho de haber buscado otra cosa. Me arrepiento de haber destrozado lo que ya tenía, de haber sido tan idiota al pensar que tú ibas a quedarte después de esto. No soy el tipo de persona que se queda cuando la pisotean, le contesté sin dudar. Nunca lo fui. Solo tardé en darme cuenta de que tú sí eras el tipo de persona que podía pisotear a alguien sin pestañear. Terminó su café ya frío, lo dejó en la mesa y se levantó. Me miró con una mezcla de resignación y tristeza, pero sin lágrimas. Nos conocíamos demasiado como para fingir emociones que no eran auténticas. Me ofreció la mano. Yo no se la di. En lugar de eso, le pedí que no me volviera a contactar por ningún medio que no fuera legal o estrictamente necesario. Me dijo que lo entendía y se fue. No sentí alivio al verlo marcharse. Tampoco tristeza. Lo que sentí fue una calma incómoda, como si hubiera cerrado un libro que llevaba demasiado tiempo abierto. Al salir de la cafetería, encendí el móvil y le escribí a mi abogado para confirmar que iniciáramos los trámites lo antes posible. Ya no era un impulso. Era una decisión firme. Volví a casa esa noche sin pensar demasiado en lo que acababa de pasar. No lo analicé. No me arrepentí. Solo seguí. Esa era ahora mi única consigna. Seguir. Las semanas siguientes fueron más simples de lo que habría imaginado. No porque el dolor desapareciera ni porque la rutina se volviera más llevadera, sino porque, una vez tomada la decisión de terminar todo, ya no quedaban preguntas abiertas. El abogado gestionó el divorcio con rapidez. No hubo resistencia por parte de Javier. No puso objeciones, no pidió negociar nada, no intentó demorar el proceso. Supongo que entendió que cualquier intento de prolongarlo solo iba a empeorar las cosas. Repartimos los bienes de forma clara. Él se quedó con el coche que había comprado el año pasado y algunos muebles que ni me interesaban. Yo conservé la casa, el seguro médico, y todas las cuentas que estaban exclusivamente a mi nombre. Fue todo limpio. Frío, pero limpio. La familia de Javier no volvió a molestarme. Su hermana no intentó contactarme más, y su madre, que en otras circunstancias habría venido con lágrimas a suplicarme que no lo dejara, se limitó a enviarme un mensaje deseándome lo mejor. Creo que incluso ella sabía que esta vez no había espacio para reconciliaciones familiares. Mis amigas me apoyaron como pudieron. Algunas se ofrecieron a acompañarme a citas de abogados, otras me llevaron a cenas improvisadas los fines de semana para distraerme. No todas entendieron por completo lo que sentía, pero tampoco lo esperaba. Cada quien digiere la traición a su manera. Yo no necesitaba discursos, solo silencio y presencia. El primer fin de semana sin Javier en casa me costó dormir. No por tristeza, sino por la incomodidad de descubrir que me había acostumbrado a su ruido. A sus pasos, a su respiración nocturna, al sonido de su despertador. La ausencia física era lo más fácil de manejar.
Lo difícil era desprogramar la costumbre. Me levantaba a preparar café para 2, y después recordaba que solo había una taza que llenar. Me encontraba hablando en voz alta desde otra habitación para decirle algo, y al no obtener respuesta, caía en la cuenta de que ya no había nadie al otro lado. No me dolía, pero me incomodaba. Era como tener que aprender a vivir en un cuerpo distinto. Empecé a trabajar más horas. No para huir de la situación, sino porque tenía energía acumulada que necesitaba gastar. Redecoré el dormitorio, cambié las sábanas, guardé sus fotos, vendí la mesilla de noche que él había elegido hace años. No conservé nada que no fuera estrictamente funcional. No lloré una sola vez durante el proceso. No porque no lo mereciera, sino porque lo que me provocaba era otra cosa. Rabia, decepción, pero sobre todo, vergüenza. Me avergonzaba haber vivido tanto tiempo al lado de alguien que había sido capaz de actuar con tanto cinismo sin que yo lo notara. No por ingenuidad, sino por confianza mal colocada. Una tarde, cuando ya todo estaba casi cerrado, recibí un correo de Mateo. Era corto. Me decía que sentía lo sucedido, que él tampoco había manejado las cosas bien, y que esperaba que algún día pudiera perdonarlo por el daño colateral. No respondí. No sentí odio hacia él. En realidad, apenas lo conocía. Para mí seguía siendo un hombre y una cara en una videollamada que nunca debía haber visto. No me interesaba ni su arrepentimiento ni su versión de los hechos. Ya no se trataba de ellos. Solo de mí. Lo último que hice antes de cerrar este capítulo fue dejar mi trabajo. No porque huyera, sino porque necesitaba un cambio real. Llevaba más de una década en la misma oficina, viendo las mismas caras, haciendo los mismos informes, sintiéndome la misma persona que permitía que la vida le pasara por encima. Conseguí una plaza en una empresa más pequeña en Valencia. Me mudé sola, sin fiesta de despedida, sin nostalgia. Era un cambio necesario. Cambiar de ciudad me obligaba a reconfigurar mis días. A replantearme rutinas, amistades, prioridades. Allí nadie sabía de Javier, de Mateo, ni de mis decisiones. Y eso me ayudó. Ahora, meses después, miro atrás sin rabia. No hay una gran lección. No hay redención ni mensaje motivador. Solo hay hechos. Me casé con alguien que dejó de respetarme. Me mintió, me utilizó, y cuando lo enfrenté, intentó justificarlo. Yo tomé la decisión de no perdonarlo. No por orgullo, sino por instinto. Sabía que, si lo hacía, me iba a destruir por dentro. No quería convertirme en esa mujer que tolera por miedo a estar sola. Quería poder mirarme al espejo y saber que, aunque la situación me doliera, hice lo correcto para mí. La gente cree que lo difícil es separarse. No lo es. Lo difícil es sostenerte después de hacerlo. Es decir que no, cuando el otro intenta volver. Es cortar la comunicación aunque la soledad pique. Es dejar pasar la oportunidad de venganza por una de paz real. No me convertí en una mejor persona después de esto. Solo me convertí en alguien que aprendió a priorizarse. Y eso, aunque suene simple, es lo único que ahora me da sentido.